Muy buenas tardes. Bendito Dios que tenemos nuevamente oportunidad de estar conectados en esta tarde para continuar con nuestro seminario, el Espíritu Santo Seminario Integral. 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. El día de hoy con nuestro tema número 5, las funciones en la iglesia, las funciones por el Espíritu Santo. Por medio de este estudio conoceremos lo que la palabra de Dios nos enseña respecto de las operaciones de la iglesia, las funciones diversas que existen y cómo se deben manejar conforme a la misma revelación de la palabra del Señor. De modo es que dispongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir esta enseñanza tan importantísima en la función del cuerpo de Cristo, del cuerpo mundial, internacional de Cristo, operado por el Espíritu Santo mismo. Entonces vamos al contenido de esta importantísima enseñanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El tema de las funciones o las operaciones en la iglesia es tan importante para determinar quién está a cargo de cada una de las congregaciones. Y tan importante es si verdaderamente el liderazgo se le deja a Dios por medio del Espíritu Santo o el liderazgo lo toma una persona, el hombre, el ser humano. Definitivamente en cada una de las congregaciones o iglesia local, como se le llama, se puede notar cuando la persona que está verdaderamente a cargo de ella es el Espíritu Santo o es una persona, un individuo. Y en el caso del hombre, el mismo Señor Jesucristo estipuló con toda claridad. Dice Mateo 26, 27, también Mateo 23, 11 y Marcos 10, 43 y 44. Que el que quiera ser el primero, el que quiera ser el más importante, debe ser el que sirve a los demás, debe ser un servidor. Y el mismo Señor Jesucristo nos puso la muestra en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando el Señor, antes de comenzar la cena, la última cena, se levantó, se ciñó, se quitó el manto, se ciñó una toalla, puso agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si soy yo el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si así hiciereis. Con esto el Señor Jesucristo nos ha estipulado cada uno, cada líder se convierta en un servidor de los demás. Entonces, partiendo de esto, la cabeza pensante, la cabeza que toma decisiones, siempre debe ser Dios a través del Espíritu Santo. Y cada uno de los líderes, cada uno de los miembros administradores de la iglesia deben ser servidores de la iglesia. Servidores en el idioma original se llama diáconos. Entonces cada uno de los miembros de la iglesia, desde quien encabeza el liderazgo, debe ser un servidor, debe ser un diácono. En el estricto sentido de la palabra, de ser quien sirve a los demás. Quien sirve a Dios también por medio de ese servicio a los demás miembros de la iglesia. Entonces, partiendo de eso,
Los servidores de la iglesia, los diáconos, son miembros bastante importantes en la función de la iglesia, toda vez que son los que dan el servicio al cuerpo de Cristo en cada una de las congregaciones. Desde el inicio de la iglesia primitiva se instituyó por los apóstoles a un grupo de hombres de Dios. Número 1, de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, llenos de sabiduría de las cosas de Dios. Así lo estipula la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, desde el verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y sigue diciendo en el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Por lo tanto, conforme a esto, todos los servidores deben ser seleccionados o propuestos de conformidad con esta palabra de Hechos capítulo 6. Número 1, enfatizando de buen testimonio, que se pueda ver el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Número 2, llenos del Espíritu Santo, que es el sello de ser bautizados en el Espíritu Santo para magnificar a Dios con su obra que hacen todos los días, como sirviendo al Rey. Y número 3, sabiduría, conocimiento de las cosas de Dios. Pero en este punto tan importante, deben ser ungidos por la imposición de manos del presbiterio, que son los ancianos, junto con el pastor, para que el propósito, así como el compromiso con Dios, sea tomado en serio, y entonces los servidores permanezcan conforme a la voluntad de Dios. Y haciendo las cosas de esta manera, con toda seguridad, los servidores permanecerán por años, sirviendo con amor a todos los miembros de la congregación y sirviendo con amor a Dios, con la pasión necesaria para permanecer y gozarse en las funciones que le han sido otorgadas, cumpliendo con toda responsabilidad y con toda diligencia. Pues haciéndolo de esta manera no es otra cosa más que cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, como Dios lo ha aconsejado, como Dios ha puesto su fórmula para formar el equipo de servidores. Porque no se trata de un grupo de voluntarios, de una causa social o de una asociación civil, sino que se trata de el servicio a Dios, del servicio a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, si Dios está como cabeza de la iglesia, los servidores estarán sirviendo a Dios en cada uno de las funciones y de los ministerios que se lleven a cabo. Otro fundamento bíblico de esto está estipulado en el libro de Éxodo capítulo 18. Cuando Jetro, suegro de Moisés, fue a visitar a este y a toda la congregación de Israel para ver y conocer cómo estaban las cosas, después de observar, Jetro le dio un importantísimo consejo. Obviamente fue un mensajero de Dios de cómo aconsejar a Moisés de ser organizado en la atención a toda la congregación de Israel. Y en ese respecto dice el capítulo 18 del libro de Éxodo desde el verso 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová.
Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? ¿Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mismo mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú a los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban sobre todo asunto pequeño. De ese modo es importantísimo, conforme a este consejo, descansar en otras personas muchas de las actividades de la congregación de la iglesia, tratando de no acaparar todos los asuntos en una sola persona. La misma palabra del Señor enseña que existe diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de operaciones o de funciones significa una cantidad innumerable de funciones que se llevan a cabo dentro de cada una de las congregaciones, dentro de la iglesia, pero el Espíritu es el mismo. Con esto nos está diciendo Dios que el Espíritu Santo tiene la gran capacidad de llevar a cabo correctamente estas funciones a través de cada uno de los servidores de la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, que Dios es quien debe estar a cargo de todas las funciones y operaciones de la iglesia. Es decir, que la persona que esté humanamente
al frente de cada una de las congregaciones debe someter a Dios todas y cada una de las funciones y operaciones de la iglesia. De ese modo, las actividades o operaciones de cada congregación dependen del tamaño o las necesidades propias, nombrándolas conforme a la disposición propia de cada congregación, desde recibir en la puerta, llevar a cabo el mantenimiento, la administración, el sonido, multimedia, redes sociales, alcance, servicio a la comunidad, etc. Si nos damos cuenta en todas estas funciones, hay algunas antiguas y hay algunas muy recientes porque, por ejemplo, multimedia, redes sociales, estas funciones no existían en la antigüedad y, sin embargo, hoy es muy importante llevarlas a cabo dentro de las actividades de la iglesia. Pero todas se deben administrar, se deben organizar, delegar responsabilidades, programar, se deben aplicar principios de liderazgo. Y para eso, cada uno de los líderes deben tener una capacitación de cómo llevar a cabo toda esa delegación y administración de las actividades de la iglesia. Y de esa manera, mis hermanos, tal como el mismo Señor Jesucristo puso la muestra a todos y cada uno de nosotros por medio de su palabra y nos pone en toda claridad quién debe ser la autoridad dentro de cada una de las congregaciones y cuál es el papel del liderazgo local, que no debemos ser protagonistas, sino ser servidores, que no debemos ser los principales, los más importantes, sino los que mejor pueden servir a los demás y verdaderamente dejar la autoridad de la iglesia al Espíritu Santo. Dejar que Dios sea quien tenga la última palabra de qué se va a hacer y cómo se debe hacer las cosas. Y siguiendo esas instrucciones totalmente claras, estipuladas en la palabra de Dios y con orden, porque tenemos un Dios de orden, de ese modo debemos asegurarnos de hacer las cosas conforme Dios lo ha estipulado. Y de ese modo habrá permanencia de cada uno de los servidores de la iglesia. Habrá permanencia de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y el liderazgo local que haya en la iglesia será un liderazgo sólido, firme. Porque ante todo se está dando la autoridad a Dios por medio del Espíritu Santo en toda la autoridad que se tenga espiritualmente en la iglesia. Y quiero decirles con toda sinceridad, de esa manera se evita que se pongan como cabeza de ministerios a parientes o personas allegadas al líder principal de cada una de las congregaciones. Y entonces, siguiendo esta instrucción de la palabra de Dios, siempre se pondrá el liderazgo de cada una de las actividades y operaciones de la iglesia sentado en personas que verdaderamente Dios haya elegido, que haya puesto para la edificación del cuerpo de Cristo. Se los digo con el corazón en la mano, que dejemos la autoridad a Dios de administrar y de operar a la iglesia. Que no sea el hombre, sino que sea el Espíritu Santo. De ese modo, mis hermanos, seamos obedientes a Dios y hagamos lo que la palabra del Señor recomienda y ordena. Por medio de esto, damos por terminado el tema del día de hoy, no sin antes invitarles el próximo sábado para estar conectados nuevamente en nuestro tema número 6, los ministerios por el Espíritu Santo, el liderazgo local de la iglesia.
en Shabbat seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. En este seminario tan importantísimo que hemos estado llevando a cabo, el Seminario Integral del Espíritu Santo. 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. Por su atención, muchas gracias. Recuerden que estemos conectados la próxima semana con el gran favor de Dios. Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.